Hermanos, esta mañana fresquecita y rica, en Hebreos capítulo 11. Ya saben ustedes que allá en Hebreos capítulo 11 pues viene una lista de hombres y mujeres de fe, y dice ahí la escritura los nombres de estos hermanos y lo que hicieron. Y cuando uno ve lo que ellos hicieron, pues abre nuestros ojos. Pues no sé si para usted, pero espero que sí, que abre nuestros ojos a una dimensión de fe un poquito diferente de lo que nosotros vivimos, porque lo que estos hermanos hicieron, pues todos los relatados en Hebreos 11 son extraordinarios, son cosas tremendas y que a uno le hace pensar, ¿no?, qué es lo que hemos estado nosotros viviendo. Y obviamente en el buen sentido nos desafía a vivir del modo en que ellos vivieron, creyendo que si Dios es Dios de ellos y pudo hacer todo lo que se hizo, pues entonces también puede hacerlo con nosotros. Esa es la intención. El Señor no puso Hebreos 11 con la intención de desanimarnos, que usted se sienta menos, sino que vea que Dios puede hacer con usted lo mismo que hizo con estos hermanos. En el caso, por ejemplo, de Abel, dice: Abel, por causa de la fe, ofreció un sacrificio superior. Obviamente recordamos que en aquel tiempo no estaba tan establecido, tan claro. Seguramente Dios les había revelado, pero no estaba tan claro cómo se iba a manejar el asunto de los sacrificios. Por eso fue que Caín se equivocó. Pero dice la Escritura: por la fe, Abel ofreció un buen sacrificio. Y de Enoc dice la Biblia, y por la fe Enoc fue traspasado. Ya saben ustedes que Enoc no vio la muerte, sino que fue llevado directamente por Dios al cielo, y eso lo hizo por fe. Y por la fe Noé preparó un arca, que también hay que recordar que no existía la lluvia. Existía el vapor que subía del cielo, pero no existía la lluvia. Entonces, a la pregunta, ¿para qué quieres un arca? Pues es que va a llover y se abrirán las ventanas de los cielos y se inundará el mundo. Pues le dijeron: pues está loco, ¿no? Eso no puede suceder. Entonces vamos a construir un arca, pero por fe. Por la fe, dice la Escritura, que el Señor le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero a dónde? Mayormente si vivimos en un ámbito mercadológico como el de ahora, en el que se nos dice: cuando usted inicie un proyecto tiene que saber hacia dónde va, establezca su misión y su visión, dicen. Eso de la misión y la visión, hermanos, raro es quien lo hace de veras. A mí se me hace hecho siempre una payasada, que lo copian de otras empresas y lo hacen suyo, y en realidad no describe lo que la empresa quiere. Eso es un requisito para abrir un negocio, ¿no? Entonces hay que saber hacia dónde vamos. Dice, tenemos que tener bien claro. Pero le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y a la pregunta, ¿a dónde? Dijo: a donde yo te muestre. Pues sí, pero ¿a dónde? Y queremos todas las respuestas, pero dice la Biblia: por la fe, Abraham obedeció. Y dijo: bueno, vamos. ¿A dónde? A donde tú digas. Por la fe, Sara, aunque era estéril, dice la Biblia, recibió fuerzas para engendrar. No solo era una mujer con este problema de la esterilidad, pero era una mujer vieja, y donde ya el organismo ya no estaba en condiciones, pero por la fe tuvo su bebé. Eso es tremendo. Por la fe, Moisés, cuando creció, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y así por el estilo. Ustedes tendrán ahí algunos otros. Por ejemplo, uno que siempre me llama la atención es: por la fe, Rahab no murió con nosotros, que era una mujer de la vida galante, pero se unió a la línea del Señor Jesucristo. De hecho, usted la puede encontrar en la genealogía de Jesús. Aparece Rahab. ¿Y por qué hizo todo esto? Dice: por fe. Por la fe ella no murió con todos los demás, porque ella se quiso unir a Dios.
Lo interesante de esto es que hay un hombre, y de ese hombre quiero hablar en esta mañana, que no está en esta lista. Y ese hombre se llama Elías. Y extrañamente uno la lee de principio a fin esta lista, y por más que busque con detenimiento no va a encontrar a Elías. ¿Por qué será que Dios no lo mencionó si cuando leemos en las Escrituras la vida de Elías, encontramos que Elías estaba involucrado una vez en un acto milagroso y otra vez también? Todo el tiempo estaba involucrado en actividades que tenían que ver con milagros, pero no lo mencionó el Señor, por lo menos no por nombre, porque cuando llegamos al versículo 35 dice, de 11 de Hebreos, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y como las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, eso rápido nos lleva a nuestra memoria a recordar a Elías. Porque de esas veces en que personas resucitaron, que no son muchas descritas en la Biblia, una de ellas fue cuando Elías estaba presente. No solo estaba presente, sino bajo su ministerio se realizó una de las resurrecciones más tremendas. Obviamente la hizo Dios, no Elías, pero ahí estaba. Y entonces Elías es de los primeros que tuvo la oportunidad de comprobar que Dios es especialista en situaciones difíciles e incluso imposibles. A partir de ahí se empieza a abrir nuestra dimensión de lo que la Biblia enseña en este sentido, porque el Señor utiliza a Elías en algo que después nos iba a mostrar vez tras vez tras vez, y que a veces nos cuesta creer. Por ejemplo, Jeremías capítulo 32, versículo 17. Verán, ¿qué dice? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y se empieza a llenar la escritura de este tipo de afirmaciones. Ahí mismo, versículo 27 de Jeremías 32. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lucas capítulo 1, versículo 37, que seguro que se lo saben de memoria, porque nada hay imposible para Dios. Ahí mismo, de Lucas, pero 18, 27, les dijo el Señor: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, qué interesante que ninguno de estos textos que hemos leído está dicho antes de la experiencia de Elías. Eso es lo que lo hace especial. Él fue una persona que abrió brecha, que empezó a establecer cómo se iban a hacer las cosas. No quiere decir que es el primero que caminó en fe, pero en este sentido él estaba estableciendo un precedente. Ahora, lo interesante es que usted y yo ya tenemos todas estas escrituras y tendríamos que actuar con la misma o con mayor convicción cuando estemos ante una situación difícil. Porque no hay situación que sea difícil para Dios. Tenemos que meternos eso en la mente y en el corazón. Dios puede hacer las cosas, cualquier cosa, y la puede hacer o las puede hacer además totalmente independiente del hombre. Por ejemplo, Dios creó el mundo y dijo simplemente que sean las cosas, sea la luz, sean las lumbreras, sean las expansiones, sean los animales, sean las bestias, simplemente sean. Lo hizo. O dijo que nuestro Señor Jesucristo resucitara de entre los muertos. Simplemente lo dijo y sucedió. Dios puede hacer eso. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer?
tiene que pensar en sus propias cosas. Porque es muy fácil tener fe para otros. Cuando nosotros vamos, que nos comentaba ahorita el hermano, Don Netza, ¿no? Que vamos al hospital, qué fácil es decirles a los hermanos, tengan fe y confíen en Dios. Dios tiene todo el poder, hermanos, para sacar a su enfermo del hospital. Solo que cuando se voltean los papeles y nos toca estar allá con la cara toda compungida, pocos escuchan las expresiones de fe. Por eso tenemos que aferrarnos a esta palabra. No hay nada que sea imposible para Dios. Él, si Él quiere, puede hacerlo todo. Sin embargo, aunque Él puede hacerlo todo, y puede hacerlo, decíamos, de manera independiente, sin considerar a nadie de nosotros, la gran mayoría de las veces el Señor escoge utilizar a una persona en el proceso. Escoge, por ejemplo, lo que leímos en Hebreos 11, casi todo lo que está mencionado allá, todo lo pudo haber hecho Dios sin intervención, pero en casi todos los casos Dios escogió a alguien que metiera las manos. Dios escogió a alguien que participara de alguna manera, que utilizara sus palabras. Dilo. Pues no se trata solamente de creerlo, sino de decirlo. Hay que confesarlo, y cuando nosotros confesamos es que queda envuelto nuestro testimonio, queda envuelta nuestra vida, queda comprometida, y eso es lo que la gente no quiere. ¿Verdad? Dice, pues yo voy a tener fe aquí adentro, y tienen fe adentro, según ellos, y hasta cuando ven que algo pasó, dicen, lo sabía. Desde que todo esto empezó, lo sabía. ¿Por qué no lo dijo? Y entonces es una fe que pierde valor. Nosotros tenemos que creer que Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer, y que Dios quiere que usted y yo quedemos involucrados. No es porque nos necesita, es que nosotros necesitamos quedar involucrados en el proceso de la fe. No solo de la fe para otros, pero la fe para nosotros. Cuando nos encontramos en una situación difícil, por muy difícil que sea, tenemos que sustraernos de eso y creerle a Dios y poder hablar lo que creemos que sucederá. Ahora, no se preocupe si va a quedar en pena o no. Usted, no es usted finalmente, es Dios. Dice ahí la Escritura entonces, en el primer libro de los Reyes, que Elías, un hombre extraordinario, quedó envuelto en una situación como esta. Hay que tener fe en situaciones difíciles. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo un niño. Pero antes de llegar con esa parte del niño, ¿qué dice la Biblia ya? Después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que habían antecedido la vida de Elías. Y entre estas, ustedes recuerdan que Dios llamó a Elías y le dijo que confrontara al rey Acab. Confrontar al rey Acab no era una cosa sencilla. Acab era un rey caprichoso, era un niñote, era un señor como de 50 años que le decía a su esposa, yo quiero este juguete, y lloraba como niño. Y la esposa le decía, bueno, te lo conseguiré. Y no hay cosa más terrible que tener a una persona con este carácter tan endeble, tan niñote, en autoridad. Y ahí estaba este rey Acab en autoridad. Y le dice el Señor a Elías, ve y predice una sequía. Predice que las cosas van a estar terribles, y va y lo dice. Obviamente el rey se pone furibundo, y el Señor entonces le dice a Elías, vete de acá,
desaparécete porque te van a hacer pedazos. Y lo mandó al arroyo de Querit. Le dijo, ahí te vas a quedar y voy a ordenar que vengan los cuervos a alimentarte. Y se fue Elías. Allá estuvo en Querit, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero ahí dice en la escritura sí, que Elías esperó en el Señor. Ahora, es por eso es lo interesante de los relatos bíblicos, porque la Biblia no dice los días. Dicen, la bendición de Dios vendrá sobre ti si esperas 21 días. Yo quisiera gritar, pero no puedo ahora, hermanos, estoy apenas sanando. Y dicen, los 21 es la clave. Pero en el caso de Elías, el Señor le dijo, vete para allá. ¿Cuánto tiempo? Tú vete y allá quédate. En la soledad, espera. Allá en la soledad, confía. Quédate quieto. Y Elías vio que se empezó a secar el río. Es decir, las cosas físicas que estaban delante de él, ninguna de estas anunciaba que la cosa se iba a poner muy buena. Dijo, la cosa se va poniendo difícil, pero lo dijo el Señor, espera. Y durante todos esos días, Elías aprendió una cosa: tengo que apoyarme en Dios. Después vino el Señor y le dijo a Elías, Elías, mira, ya el río ya se secó, ahora te vas a ir a Sarepta. Y a lo mejor Elías pues pensó como todos nosotros, parece que ahí por lo menos ya es un pueblo y hay gente, y nada, que cuando llegó había una viejita con su hijo y además muriéndose de hambre. Y cuando llegó Elías encontró a estos dos en una situación paupérrima, y a lo mejor la señora con cierta esperanza pues hablaba con Elías, pero Elías le dijo, vengo para que me des de comer. Imagínense si las cosas estaban mal para la viejita, y Elías le dijo, quiero que me des de comer. Y Dios le enseñó a Elías a confiar en la provisión sobrenatural suya. Porque cuando se cumplió todo lo que Dios le había indicado a Elías, nunca se acabó la harina, nunca se acabó el aceite, y todo el tiempo estuvieron comiendo Elías, la viuda y el muchacho. Que el muchacho pues ya era muchacho, no era un bebecito, era un muchachito. Y lo digo porque los que son papás saben cómo comen los niños. A los niños no se fijan, los niños devoran, los niños tragan. Uno quisiera, dice, ¿por qué este estomagote tan grande? Los que tenemos algo para presumir, dice, ¿por qué este estomagote tan grande se conforma con un plato y tú quieres 4 platos? Soy niño. Y tragan, ¿sí o no? ¿Cuántos papitos dicen amén? Sí, es cierto, yo tengo uno de esos, dice que tragan. Ahora imagínenlo en una situación de hambruna, y está este niño pidiendo comida, y Elías y la mamá enfrentando una situación compleja, pero la mamá sobre todo apoyada en Elías. Elías apoyado en Dios y aprendió a confiar en el Señor. Ahora regresamos otra vez a donde el primer libro de Reyes 17 dice, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Esas que hablamos. Después de todas esas experiencias, porque Dios es bueno, porque Dios casi nunca, hermanos, no quiere decir que no lo pueda hacer, si quiere lo hace, pero casi nunca nos manda a la guerra sin fusil, sino que después de todo este proceso de preparación, donde Dios pacientemente llevó a Elías de la A a la Z, ahora le dice, vas a enfrentar esta situación. Yo te he preparado para eso. Yo estoy rondando los 51 años, ya casi llegando a 55, ya es el siguiente bloque, dentro de poquito ya. Y le voy a decir que la vida se ve de un modo muy diferente después de estas cosas. De todas estas cosas. Nos reunimos los hombres a desayunar el viernes, el grupo de los líderes de varones, y los escucho hablar. Y Emiliano hablaba hace un tiempo que le daba miedo
puedo brincar de aquí para allá. ¿Te acuerdas de mí? Sí, bueno, él todavía piensa brincar, yo ya no pienso brincar, yo digo, para eso están las escaleras, ¿ya? Pero por lo menos él todavía piensa en brincar, aunque con miedo lo piensa. Y pasó esa prueba, y pasó esa otra prueba, y otra prueba, y se nos murió un niño, y se nos enfermó un familiar, etc. Y después de estas cosas, yo tengo una pregunta. ¿Ha prestado usted atención a todas estas cosas que han pasado en su vida? Porque ninguna de ellas sucedió sin propósito. Ahora, que nosotros hayamos pasado de noche es otra cosa, pero ninguna de estas era sin propósito. En todas Dios tuvo la intención de nutrir nuestra fe, de enseñarnos, de prepararnos, porque venía un tiempo difícil. Después de estas cosas, cayó enfermo el hijo del ama de casa, dice el versículo 17. Y la enfermedad fue tan grave que el niño se murió. ¿Qué enfermedad fue? La Biblia no lo dice. Simplemente dice que este niño o este joven se enfermó y murió. Aquí no dice aquí que sea un niño, dice que era el hijo. El caso es que este muchacho se muere y empieza un caos en la vida de Elías, porque esta mujer lo primero que hizo fue buscar un culpable. Me pregunto si esta no es la naturaleza humana. Cada vez que tenemos un problema hay que buscar un culpable. Y empiezan a decir locuras, porque es muy común. Y también es muy común. Ahora, no es que esté correcto, pero es muy común. Y otra cosa que es muy común, especialmente cuando algo como esto pasa, como una muerte, es que nosotros nos vamos contra aquellos que más nos han ayudado. Yo no sé por qué, pero hay esta inercia absurda. Esta es la persona que me ayudó desde el principio. Yo me acuerdo que estuvo conmigo y me hizo un apoyo en fe. Y pasamos una prueba difícil y es el primero contra el que vamos. Debemos ser agradecidos. Si no para tener acciones, me refiero a cosas por lo menos de palabra, pero nunca olvidarlo. Yo les conté que hace tiempo viví, mejor dicho, la visita de una familia que yo ya ni siquiera sé ni dónde viven, y vinieron a vernos a la casa. Y me dijeron, usted es fulano de tal, ¿verdad? Pues sí, yo soy. Y dijo el hombre, vengo a darle las gracias porque usted me predicó el evangelio. En aquel entonces era soltero, ahora estoy casado, esta es mi señora y estos son mis niños. Y vine a darle gracias porque soy salvo, porque usted me predicó el evangelio. Y yo pensé, pues le he predicado a muchos, pero nunca uno vino a la casa a dar gracias. Y no necesariamente tienen que hacer esas cosas. Yo recuerdo cuando nosotros no tuvimos dónde vivir, y eso lo han oído acá, uno de los primeros que nos tendió la mano fue el hermano Alberto Pérez. Siempre veo para allá porque por ahí está, pero hoy no está. Hasta allá está. Ahí estoy. Como me acuerdo esa vez que fuimos a comprar nuestro terrenito y nos dijo, entre el pastor, a ver cómo Dios nos provee. Las letras eran de 500 pesos en aquel tiempo, y dijo, usted entre con una y yo con una. Y así entra, pero yo pensé que fácil era, entró él con la primera y luego a la segunda yo ya no tenía. Entonces mi abuelito se supo y me dijo, ¿qué pasó? Dijo, es que estoy comprando un terreno. Pues yo te pongo una letra. Y pagó mi abuelito otra, y entonces ya junté yo para la tercera. Entonces ya tenía 3 letras, hasta que finalmente compramos nuestro primer lotecito donde vivir. Nunca se olvide quién le tendió la mano cuando usted estaba empezando. Nunca lo borre de sus registros, porque no importa dónde usted lo lleve el Señor, usted está allá por causa del primero que participó con usted. Siempre. Y entonces esta es una tendencia humana, le decía, cuando estamos en una situación difícil, nos volvemos contra los que más nos han ayudado. Y en este caso, ¿quién le había ayudado a esta señora? Elías. Ella dijo, voy a prepararme esta torta, ¿para qué?
dijo, hazme a mí la torta y verás. Es decir, a ella se le olvidó todo lo que ha pasado. Todo es porque este siervo de Dios vino a nuestra casa. Dice, ella le dijo a Elías, versículo 18, el capítulo 17, ¿qué tengo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías no merecía esta reacción. Elías merecía gratitud, pero no fue así. Sin embargo, esto quedó registrado ahí en las Escrituras para que usted y yo veamos nuestro reflejo. Porque somos así. Y cuando estamos en una situación difícil, hacemos y decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos y que lastiman a aquellos que nos tendieron la mano. Los herimos profundamente. Y Dios está tratando con nosotros, pero lo bueno es que en este caso, esto sucedió después de estas cosas. Es decir, Elías estaba fuerte. Elías se mantuvo firme porque la sentencia de esta señora era, por cierto, de un juicio terrible. ¿A qué viniste? Dice la versión libre de este versículo. ¿Viniste a hacerme memoria de lo perdida que soy y a provocar que mi hijo se muera? Y Elías guardó silencio. Él simplemente escuchó. Me lo quiero imaginar como eso que vemos en las películas de que una persona le pega a un hombre fuerte, le pega en el pecho, y el hombre fuerte pues simplemente nada más le abraza y le dice, ya estuvo, ya se acabó. Pero para eso hay que tener carácter. Y lo que dice la Escritura es que Elías guardó silencio. Elías pudo haberle dicho muchas palabras, pero Elías ya era sabio. Y Elías sabía que a veces las palabras son huecas. Ante la pérdida de su niño, de su hijo, esta mujer no iba a escuchar nada que le resultara convincente. Dios tiene el control de las cosas. ¡Cállate! Tranquila, el Señor es todo. ¡Cállate! Mi hijo está muerto. No estamos hablando que se está muriendo. Está muerto. Que Dios nos dé a nosotros la madurez de Elías, hermanos. Porque hay veces que lo mejor es callar. Cuando está uno al lado de una persona sufriendo, hay veces que salimos con nuestras boberías, que lo único que hacen es hacer más honda la pena. Lo que tenemos que hacer muchas veces es callar, quedarnos allí. Y probablemente ese hermano va a decir, por eso yo no quería entrar en el Evangelio. Esto pasó porque me metí a la fe. Antes, cuando yo iba a adorar a los ídolos, cuando me emborrachaba, no pasaba nada. Desde que me metí a esta cosa. Y usted, deje que se desahogue. Porque usted es maduro. Y entonces dice la Escritura que de acuerdo a la actitud de Elías, una actitud mansa, paciente, tranquila, la mujer probablemente basada en eso, o mirando eso, reaccionó porque le dijo a Elías, dame al niño. Fue todo lo que le dijo, dámelo. Obviamente el niño estaba muerto, el jovencito, y la señora no tenía en su carne motivos para confiar en Elías, porque oiga, si estando aquí el profeta se murió, el niño, ¿qué puede hacer él? Y le dijo él, dámelo. Y subió, dice la Escritura, a una habitación que tenía donde oraba Elías. Y la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿hay un lugar donde usted tiene sus encuentros con Dios? ¿Hay un lugar donde usted se acerca y derrama su corazón delante de Dios y le dice todos los problemas que está pasando?
Si usted no lo tiene, yo quiero animarlo a que usted prepare ese lugar en su casa. Tenga un lugar, puede ser debajo del árbol de su patio, puede ser allá en la bodega de la casa donde nadie entra, se encierra a solas. Si usted tiene una oficina, si usted tiene una recámara personal, donde usted está seguro que no van a entrar otras personas, tiene que preparar ese lugar, porque ese lugar es donde usted va a poder tener encuentros con Dios. Es cierto que cualquier lugar funciona, pero la pregunta, ¿por qué Elías no oró allí enfrente de la mamá? Porque dice, dame al niño, y se fue a su habitación, una habitación de oración. Nuestros hogares tienen un lugar de adoración. Mi hermano Juan tiene ahí en su casa un lugar muy bonito, donde colocó unos instrumentos. Una noche que yo andaba muy tocado, fui a su casa y me quedé sentado en ese lugar con una guitarra que tienen allá, y estaba teniendo un tiempo con Dios increíble. Pensé, este lugar debería estar apartado para orar, de esos momentos de buscar la presencia de Dios. Esa vez que llegué allá, agarré la guitarra y traté de ¿cómo dicen? De tocar, ¿cómo dicen? La guitarra, no tocar otro término, pulsar la guitarra, porque yo ya no la toco hace muchos años y los dedos pierden habilidad. Pero cantaba una canción, quizás ustedes recuerdan, que dice: hay una isla llena de encantos, doy de amor. ¿Qué más dice? Hay en mi isla aves que cantan trinos de amor, y reclinado por los jardines se ve al Señor. La isla de mis ensueños de oro. Y es una canción que hace referencia así a un lugar especial donde uno tiene un encuentro con Dios. Y no es lo mismo, hermanos, ponernos a orar en la mesa de los alimentos, cosa que hacemos todos los días, que irnos a ese lugar, a esa habitación donde tenemos un encuentro, donde todo aquel que entra, que pudiera entrar, quizás ni tenga la más mínima idea de lo que está pasando allí, porque solo usted lo sabe, porque ese es el lugar para ir cuando las circunstancias son difíciles. Elías sabía que tenía enfrente una situación difícil. Él no iba a hacer lo que hacía siempre. Él dijo: yo tengo que irme para allá y hablar con Dios. ¿Qué es lo que usted hace cuando le golpea una tragedia? Elías lo que hizo fue, primero, tener tranquilidad, confianza. Tomó las cosas con fe y le dijo a la señora: dame al niño, voy a ir allá arriba a orar. No le dijo, simplemente lo tomó y se fue. Y se fue con toda la confianza que dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa fue la fe, la confianza con la que Elías se fue a ese lugar a hablar con Dios. Dice el versículo 20: y clamando a Jehová, dijo:
Este es el tiempo a solas con Dios. Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Vea el hombre fuerte delante de la gente que le decía a la señora: ¿a qué viniste, siervo de Dios? Nunca hubieras venido a mi casa. ¿Qué quieres aquí? A ti te persigue Dios, por eso se ha muerto mi hijo. Y él aguantó quieto y firme. No digo que no le dolía, ¿verdad? Por dentro estaba Elías: ¿qué está pasando? Pero no se dobló, se mantuvo firme. Pero somos como unos niños delante de Dios cuando cerró la puerta y se metió al cuarto de Dios. Le dijo: ¿por qué lo hiciste? ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué hiciste que se muriera este niño? Y cuando nosotros leemos la Biblia, no se ve en ningún momento el reproche de Dios para Elías. Porque Elías era un hombre que había aprendido a hablar con Dios. Seguramente Elías habría hablado más de una vez con el Señor y le dijo: mira, las cosas están así. Creo que puedo ser absolutamente franco contigo, Señor, y las cosas no están bien. O sea, no veo la lógica de lo que está pasando. Entonces dice la Biblia que Elías se tendió sobre el niño, versículo 21, 3 veces y clamó a Jehová y le dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. La pregunta que nosotros podemos hacernos allí es: ¿en base a qué Elías hace eso? Si no había antecedentes de resurrección, eso no había sucedido antes. Pero él estaba actuando en fe. Es una cosa muy diferente, hermanos, cuando usted y yo le podemos referir al Señor algo que ya pasó. Y le podemos decir, le podemos recordar: Señor, por favor, haz como hiciste aquella ocasión con Juan, como hiciste con Lázaro, haz como hiciste con fulano de tal. Pero no había este caso. No había ningún antecedente. Pero dice la Biblia que vino Elías y le dijo al Señor: esto es lo que te pido que hagas, que vuelvas el alma de este niño a él. Y en la vida cristiana vamos a encontrar muchas veces cosas, hermanos, en las que no hay un manual. Es verdad que la Biblia tiene tantas instrucciones, o sea, la abundancia de ellas es tal que casi no tenemos algo de lo cual estar pidiendo al Señor dirección. Pero siempre el Señor se reserva una cosa. Por ejemplo, la Biblia no dice qué debe hacer una hermana que tiene un esposo que la maltrata psicológicamente y físicamente. Sí, dice el apóstol Pedro que las mujeres deben ser tratadas como un vaso frágil. Y también el apóstol Pablo habla lo que una mujer debe hacer si su esposo cae en adulterio. ¿Qué debe hacer? Eso está muy claro allá. Pero dice esta mujer: es que mi esposo no está en adulterio, simplemente que es muy violento y me pega. ¿Qué hacer? Pues ¿saben qué? Pues la Biblia no dice. Y le deja reservado eso a esa mujer para ella actuar en fe. Hay cosas que nosotros tendremos que ser valientes para decirle a alguien: miren, no tiene que ser infiel, pero es una persona que está actuando
actuando de esta manera, habrá ciertas cosas que hacer, se las tendría que decir sin poderle confirmar que eso esté en las Escrituras. Pero existe un sentido común y existe una acción de fe que usted tiene que hacer y que será único en su caso, que no podemos replicar con otros porque no todos viven con ese. Es un caso único. Ojalá la Biblia trajera así, ¿verdad? Oiga, casos de mi hijo se droga, por ejemplo, ni viene en la Biblia la palabra drogas. Así que mi hijo se droga, se intoxica. Entonces, por favor, si su hijo se intoxica, dice aquí, vean, lo este número 32, dice, si su hijo se intoxica, vaya a la página 280 y siga los pasos 4 y 6. No viene. Si mi hijo se intoxica, ¿qué hago? Entonces hay veces que los procedimientos van a ser diferentes. Por eso, bendito sea Dios, en la Biblia encontramos que el Señor casi nunca estableció un patrón de acción, ni siquiera para Él mismo. Cuando encontró a una persona, dice, le dijo, sé sano, y sanó. A la otra, el otro se puso listo, dijo, porque aquí va a decir el Señor, sé sano, pero no dijo nada. El Señor dice, hizo lodo y lo embarró. Dijo, bueno, pues antes era la onda, perdón. Y a la otra dijo, ¿a qué le echan el lodo? Dijo, no, váyase a tal lugar y preséntese al sacerdote. Y sanó. Entonces la gente decía, ¿cómo sana Jesús? ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Porque Él siempre tiene una manera en que hace las cosas y nos dejó lecciones, ¿a poco no? Usted no puede decir, Señor, hazme como hiciste con el hermano Artemio. No, porque ni tú eres Artemio, ni la circunstancia es igual. Así que lo haremos de otra manera. Y dice Elías, entonces voy y me pongo sobre el niño que está muerto, pero Elías era un profeta. Y Elías rompió las normas que ya Dios había establecido, porque Dios había establecido que un profeta no debería tocar un muerto. Esto era ceremonialmente impuro. Pero a Elías no le importó, o no sé porque yo no estaba, ya no sé, Raúl, si usted supo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda pasó ahí con Elías? Que dijo, o no me acuerdo, o no me importa. Lo único que sé que quiero es que este niño reviva. Había algunas cosas de las cuales Elías estaba seguro. Yo quisiera que usted esté seguro. Podríamos decir, número 1, la situación en la que yo estoy allí por la voluntad de Dios. Descansaré en eso. No hay nada que pase conmigo que Dios no lo sepa. Nada, absolutamente nada. Sea lo que sea que pase con nosotros, nuestros hijos, matrimonio, familia, negocio, sea, no hay nada que Dios no lo sepa. Estoy aquí por la voluntad de Dios. Descansaré en eso. 2, mientras que estoy aquí, estoy bajo su protección, porque si estoy bajo su voluntad, obviamente Él está comprometido. Estoy bajo su protección, Él me guardará. Aunque no veamos de repente la salida, no vemos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni para arriba, ni para abajo, pero podemos confiar, estoy bajo su protección. El Señor está atento de mí. Piense en usted. Eso que usted está pasando, el Señor está perfectamente atento. No se le ha escapado. Confíe en eso. 3. Como Dios no hace nada sin propósito, estoy bajo capacitación. El Señor me está permitiendo atravesar por todo esto porque está buscando darme una lección.
Está sacando lo mejor de mí. ¿Qué está haciendo Dios? No lo sé. Eso sí puede ser que no lo sepa yo, pero Él lo sabe. Él está capacitándome, Él me está preparando como hizo con Elías. Todo esto fue porque el Señor lo preparó antes de enfrentar una situación difícil. Que Dios nos ayude a no tomar en poco las lecciones de la vida. Todo lo que pasa, Dios lo utiliza para bien. Y 4, en su tiempo, cuando Él lo considere pertinente, Él vendrá a rescatarme. Él va a venir para decirme: el tiempo de la prueba se acabó, levántate, vamos, las cosas van a cambiar. Versículo 22 de Primero de Reyes 17. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Es algo increíble acá, porque ese cadáver volvió a vivir. Y hermanos, decirlo, tengo yo tan poca capacidad para expresar lo extraordinario de ese hecho. El caso es que este niño volvió a vivir. Y Elías supo que el Señor le había respondido. Tomando luego Elías al niño, versículo 23, lo trajo del aposento a la casa, de ese lugar donde él oraba, y lo dio a su mamá, y le dijo: mira, tu hijo vive. Y entonces la señora le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Ustedes creen que Elías estaba un poquito ofendido? Porque le dijo: antes no era nadie, pero ahora eres un varón de Dios. Ahora sé que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hoy antes yo hablé palabras de producción de harina y aceite y hubo. Si vieran cuánto vive uno eso acá en la iglesia, hermanos. Puede haber una mujer que sea estéril y el Señor hace un milagro con ella y tiene un bebé. El bebé crece y se hace un chamacote, ya grande, y hace sus cosas de 25 años. Y la mamá viene y dice: ¿dónde está Jehová? Bueno, hay que orar por ese muchacho para que se enderece. Se endereza y dice: ahora sé que de veras aquí en la iglesia sí se mueve Dios. Dice: Señor, el chamaco lo tiene usted por milagro de Dios. Pero aún así vocifera. Pero Elías de todos modos dijo: está bien. Y lo interesante es que Elías vino y le dijo: mira, aquí tu hijo vive. Elías no vino a decirle: mira, lo que vamos a hacer a partir de ahora es una campaña donde vamos a anunciar que yo resucito a los muertos. Y Elías dijo: aquí está tu niño, vive, punto, se acabó, ya. Porque finalmente eso era todo. Y Elías se constituye entonces para esa mujer en un ejemplo, porque dice la señora: sé que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y lo razonen como lo razonen las otras personas, hermanos, el Señor está trabajando con nosotros para hacer que aquellos que no creen puedan ver que lo que nosotros decimos y vivimos es auténtico. Confía en Dios. Deje que Dios haga con usted todo lo que tiene que hacer para que lo deje preparadito para el tiempo de la acción, porque la gente está ansiosa por ver ese tiempo. A mí se me ocurren muchas cosas, no brillantes, simplemente cosas. Bueno, ahorita que estaba sentado ahí escuchando al hermano Netza, que hablaba del hospital, empecé a pensar: me gustaría regresar al hospital. Hace mucho tiempo voy a ser honesto con ustedes, a mí no me gusta ir a los hospitales. Nunca me ha gustado, ni de huésped, ni de nada. Pero Dios me lleva muy seguido allá, en el hospital.
Y pensaba, en este ratito que estaba el hermano Metz hablando, dije, Señor, ¿y si tú tienes un plan de algo que hagamos en el hospital? ¿Y si debemos nosotros hacer un frente de oración en el hospital? No repartir tamales como hemos hecho siempre, llegar, no tomamos un tamal y ya, no, ni ponernos a gritar el evangelio, sino acercarnos a orar con la gente, uno a uno, orar. Porque no sé si usted se ha fijado que la gente casi nunca resiste la oración en un hospital. Dicen, oro por su enfermo, y dicen, por favor, ore usted por mi enfermo. Y pensé, creo que me gustaría regresar al hospital. ¿Alguien aquí le gustaría ir conmigo al hospital? Si me enseñan en sus manos. Mira, entonces quizás sea buena idea, no él solo. El caso es que debemos regresar a oír a esos lugares donde las personas están esperando que todo lo que nosotros estamos diciendo se haga efectivo. Y si usted dice, pues es que yo la verdad, yo ya estoy muerto, yo siento que como que ya perdí el feeling, como que ya no tengo la sensibilidad, como que no sé, como que no se me da, le voy a decir algo, ponga su cuerpo muerto allá en el aposento alto y deje que el Señor lo resucite, y que cuando usted se levante con un entusiasmo nuevo de ir a esos lugares y enseñar el poder de Cristo, enseñar la misericordia, la mansedumbre, la compasión, la bondad, el amor, la gracia. Porque hay muchos que están esperando para poder declarar, oh, verdaderamente ahora veo que la palabra de Jehová está en su boca. Y entonces usted te va a decir, wow, ¿cuántos años sin haber oído eso? ¿Qué es lo que Dios le va a guiar a usted a hacer? No lo sé, pero lo que estoy seguro es que Dios quiere esta mañana resucitar las acciones de fe que nosotros podemos hacer, porque podemos hacer muchas cosas. Pero antes cargaba una maleta. Se ha de acordar la hermana Audi porque su esposo compró una chiquita que compramos iguales allá en el centro. Y ¿saben qué me gustaba traer en esa maleta? Una Biblia y un bote de aceite. Siempre compraba aceite. Y eso cuando existía aquel aceite que le llamábamos brillantina para el cabello. Ahora existe aceite de mirra, de olores bonitos para orar. Pero yo traía de brillantina, me gustaba traer. Y cada que encontraba a alguien le decía, pues, ¿puedo ungirle con aceite? Y la gente generalmente dice, claro que sí. Y ungía con aceite sus manos, su frente. O alguien que usted ve ahí en un negocio, ¿verdad? Que estos negocios están solitos por mucho tiempo. Yo le aseguro que esa persona que está ahí sentada le dice, oiga, ¿le gustaría que yo le pida a Dios que bendiga su negocio y ungirlo con aceite? ¿Qué que le va a decir eso? ¡Lárgate de aquí, diablo! No creo, va a decir, por favor. Y usted no se meta en camisa de 11 varas reprendiendo demonios y reprendiendo al niño, santo niño de Atocha. Usted se va por, Señor, bendice este negocio. Haz que vengan clientes, te lo pido en el nombre de Jesús. Sucedió algo bien chistoso esta semana, que yo iba caminando y vi un negocio así y que me meto y que le digo al Señor, buenos días, y me dijo el Señor, buenos días, lo he estado esperando todo el día. Y le dije, ya llegué. ¿Saben qué es lo que vende este hombre? Agujetas de zapatos. Y le dije, ¿qué puedo hacer? Pues deme unas agujetas. Y mejor deme otras para guardar, para tener de
hacer, porque a la hora de la hora, ¿sabe cuánto cuesta el par de agujetas? 10 pesos. Pero el hombre dice: lo he estado esperando todo el día. Usted puede ser de bendición para otros. Incline su rostro.